En esta oportunidad vamos a ver la deducción de la fórmula de la extrapolación de Richardson. Hay que recordar qué representa phi, qué representa h1, h2. Phi representa en realidad el valor exacto de la derivada. H1 y H2 representan los pasos de cálculo, ¿sí? Aquellas franjas que tomamos como para poder derivar una función, que lo derivamos numéricamente a través de franjas. N representa el orden de error, ¿sí? Y ahora hay que pensar qué representa phi1 y qué representa phi2. En realidad, phi1 y phi2 representan los valores aproximados de las derivadas numéricas de cualquier orden, con una fórmula numérica cuyo orden de error es n. ¿Sí? Entonces ahí tenemos identificado qué es lo que representa cada uno de esos parámetros de la fórmula de extrapolación de Richardson. Ahora bien, ¿qué representa esta fórmula? Lo que representa es que me da un valor numérico, un valor ponderado, para poder determinar cuál es el valor promedio que se ajusta a dos fórmulas de las derivadas numéricas en cualquier orden. Es decir, que puedo hacerlo para la primera derivada, para la segunda derivada. Y este valor ponderado es un valor que se ajusta y tiene mejor aproximación que las derivadas. Recuerden que cuando hacíamos la tablita de derivadas numéricas podemos encontrar diferentes fórmulas de acuerdo a la combinación que habíamos deducido de acuerdo a la fórmula que proponía Newton a través de calcular las derivadas. Recuerden que este procedimiento de los métodos numéricos es encontrar formas de calcular, en este caso de manera aproximada, la derivada sin necesidad de utilizar el concepto de derivada. Bueno, vamos a deducirlo. Entonces, lo que voy a tener es que el valor exacto de la derivada se puede expresar como justamente phi1 más un e1, en donde, ¿qué representa phi1? Recordemos que phi1 representa el valor aproximado de la derivada. A la vez, el valor exacto también puede ser representado por otra fórmula numérica, una fórmula totalmente arbitraria, phi2 más un e2. ¿Sí? Ahora bien, esto sería la demostración o la deducción de la fórmula de Richardson, en donde E1, como es el orden de error, se puede expresar como C por H1 a la N, en donde N representa el orden de error de una derivada, ¿sí? Un orden genérico. H1 representa el paso de cálculo, recordemos que esto es el paso de cálculo, y eso lo podemos reemplazar acá. Es decir, reemplazando lo anterior, reemplazando en las igualdades, vamos a obtener que phi1 va a ser igual, perdón, a phi, que es el valor exacto, phi1 más c por h1 sobre n a la enésima potencia, y lo mismo va a pasar para phi2 igual a el error 2 va a ser c por h2 a la enésima potencia. Voy a suponer que 2 es igual a una constante por h2, que va a ser el paso de cálculo, elevado a la enésima potencia, porque ese es el orden de error, en donde c es simplemente una constante. Voy a despejar c de acá, entonces despejando c voy a obtener phi igual a phi1 sobre h1 a la enésima potencia. Y también despejándose acá, perdón, c, esto me va a quedar phi2, phi menos phi2 sobre h2 a la enésima potencia. Igualando estos dos términos, las dos igualdades, esto me va a quedar, bueno, phi menos phi2 sobre h2 a la enésima potencia, igual, bueno, voy a copiar la segunda expresión acá, phi2 menos phi1 sobre h1 a la enésima potencia, y bueno, vamos a empezar a despejar. Voy a pasar phi menos phi2, esto me va a quedar por h1 a la enésima potencia, voy a pasar multiplicando porque estos pasos de cálculo son valores mayores que 0, así que no va a haber problema por eso. Entonces voy a tener phi menos
phi1 multiplicado por h2 a la enésima potencia. Y acá vamos a hacer distributiva y voy a tener phi h1 a la enésima potencia menos phi2 h1 a la enésima potencia. Acá va a pasar exactamente lo mismo, phi por h2 a la enésima potencia, phi1 por h2 a la enésima potencia. Acá voy a hacer algún pasaje de término, por ejemplo, puedo pasar phi hacia acá, entonces me va quedando phi por h1 a la enésima potencia menos phi por h2 a la enésima potencia igual a phi2 por h1 a la enésima potencia menos phi1 por h2 a la enésima potencia. Acá puedo sacar factor común phi, y esto me va a quedar h1 a la enésima potencia menos h2 a la enésima potencia igual a phi2 por h1 a la enésima potencia menos phi1 por h2 a la enésima potencia. Y ahí podemos despejar phi. Cuando despejamos phi, esto va tomando más o menos la estructura de la fórmula de extrapolación de Richardson. Entonces, phi2 por h1 a la enésima potencia menos phi1 por h2 a la enésima potencia. Y acá me queda h1 a la enésima potencia menos h2 a la enésima potencia. Bueno, ¿qué es lo que me conviene hacer? Ahí, bueno, voy a multiplicar ambos miembros. Multiplico justamente por 1 sobre h2 a la enésima potencia. Numerador y denominador. Es decir, que esto me va a quedar phi igual a 1 sobre h2 a la enésima potencia por phi2 menos h1 a la enésima potencia menos phi1 por h2 a la enésima potencia. Lo mismo vamos a hacer acá, 1 sobre h2 a la enésima potencia. Recordemos que ese factor que tenemos en el numerador y en el denominador va a ser igual a 1. Es decir, que hago un artificio matemático con la idea de llevar a ese formato de esa ecuación. Entonces, cuando multiplicamos me va a quedar h1 a la enésima potencia. Entonces, phi va a ser igual a phi2 por h1 a la enésima potencia sobre h2 a la enésima potencia menos phi1 por h2 a la enésima potencia sobre h2 a la enésima potencia sobre, esto lo voy a hacer un poquito más abajo, phi, y acá me va a quedar h1 a la enésima potencia sobre h2 a la enésima potencia menos h2 a la enésima potencia sobre h2 a la enésima potencia. Y me queda listo para simplificar. Por lo tanto, phi me va a quedar h1 sobre h2, por propiedad de la potencia lo puedo expresar así, por phi2 menos phi1 sobre, y acá pasa exactamente lo mismo, por propiedad de la potencia h1 sobre h2, esto es así, a la enésima potencia menos 1, con el cual hemos deducido la fórmula de extrapolación de Richardson, en donde hay que tener en cuenta que phi representa la derivada exacta, o lo más cercano al exacto, y h1 y h2 son los pasos de cálculo, n que es el orden de error, y phi2 y phi1 que representan los valores aproximados de las derivadas numéricas de cualquier orden, en donde cuyo orden representa, pero hablamos del orden de error y el orden de la derivada. En este caso n representa el orden de error.